Venga, vamos con miau. Tercera parte de tema 4. El diagnóstico diferencial, según criterios del DSM-5. Presencia imprescindible de un factor traumático desencadenante, que supone la exposición real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, lo que permite diferenciar a este cuadro clínico de los diferentes trastornos adaptativos o de otros trastornos ansioso-depresivos, en los que no figura necesariamente este criterio. Criterio A. Presencia de síntomas específicos de este cuadro clínico, como reexperimentación del suceso traumático en forma de pesadillas, flashbacks o recuerdos involuntarios invasivos e intensos, criterio B3, que no están presentes en los trastornos ansioso-depresivos, adictivos o del control de impulsos. Diferencias del TEPT con los trastornos relacionados con el trauma y con el estrés, o con otro tipo de trastornos afines. Trastorno de estrés agudo. Cuadro clínico que surge como resultado de la exposición a un suceso traumático, pero se puede diagnosticar solo en un intervalo temporal entre 3 y 30 días después del suceso. Y el abanico de síntomas es más heterogéneo, agrupado en 5 categorías: intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación e hiperactivación. Trastornos adaptativos. Conjunto heterogéneo de síndromes de respuesta al estrés que se presentan tras la exposición a un suceso estresante, traumático o no. Estresante, me salió muy raro. Hay subtipos en función de los síntomas. Ansioso, depresivo, con trastornos del comportamiento. El estresor no tiene por qué ser traumático y la sintomatología no responde a los núcleos sintomáticos del TEPT. Ojo, trastorno adaptativo, el estresor no tiene por qué ser traumático. Vale. Que viene aquí el gati a frotarse. Trastornos de ansiedad. Sintomatología presente en el trastorno de pánico o en el trastorno de ansiedad generalizada. No se asocia a un suceso traumático. Surge de forma inesperada o está permanentemente presente. En la infancia y adolescencia, los síntomas del trastorno de ansiedad de separación se relacionan con la separación del hogar o la familia. Trastorno obsesivo-compulsivo. Contenido de pensamientos intrusivos que no se relaciona con un suceso traumático y hay además un acompañamiento de rituales compulsivos que no aparecen en TEPT. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las conductas impulsivas y los déficits atencionales generan conductas desadaptativas, pero no relacionados con un suceso traumático. Y trastorno oposicionista desafiante, TOD. Los patrones de comportamiento negativistas y hostiles provocan deterioro clínicamente significativo en la actividad académica, familiar y social, pero no están relacionados con suceso traumático. Aquí pone... Vale, es que no catalogan esta parte como diagnóstico diferencial, pero bueno, sería un poco diagnóstico diferencial. Vale, etiología. Se explica parcialmente por los siguientes modelos y teorías. Modelos y teorías del trastorno de estrés postraumático. A. Modelos de condicionamiento. Los sentimientos de terror e indefensión durante el suceso traumático predicen, según las teorías del aprendizaje, condicionamiento clásico, generalización de estímulos, condicionamiento de orden superior y aprendizaje de evitación, el desarrollo futuro de problemas relacionados con el trauma. A ver que estas páginas... Ahí está. Vale. Las vivencias negativas actúan como estímulos incondicionados, que producen una respuesta incondicionada de ansiedad y de terror, contigüidad temporal o física. Los estímulos condicionados en esa situación, oscuridad, ruidos bruscos, imágenes violentas, generan respuestas de ansiedad. Asimismo, ciertos estímulos cognitivos, relatar lo ocurrido o declarar en un juicio, actúan como estímulo condicionado, que generan respuestas de ansiedad por asociación. Cuanto mayor es el número de estímulos condicionados presentes en el trauma, mayor es la magnitud del miedo. El proceso de generalización de estímulos y de condicionamiento de orden superior explica la generalización de las respuestas de ansiedad y de alarma a otros estímulos, viajar, oír un ruido brusco, salir por la noche, y la ampliación del número de estímulos generadores de miedo.
La ansiedad anticipatoria propicia conductas de evitación ante las situaciones lúdicas y relaciones. Entonces desaparece el temor, lo que refuerza las conductas de evitación, pero disminuye el reforzamiento positivo. Esto facilita la aparición de depresión, que está en función de la disminución de la autoestima, que a la vez depende de la atribución de responsabilidad en la agresión sufrida o en las conductas inapropiadas manifestadas durante la misma. B. Teoría de la indefensión aprendida y de la evaluación cognitiva. Los modelos de condicionamiento, me llama la atención que aquí no pongan autores, pero en principio. Vale, teoría de la indefensión aprendida y de la evaluación cognitiva. Los modelos de condicionamiento explicarían la ansiedad y los miedos, pero no otros síntomas de TEPT. La teoría de la indefensión aprendida explica por qué algunas víctimas se muestran paralizadas, pasivas y culpables. Los síntomas depresivos se desarrollan cuando los sujetos están expuestos a situaciones aversivas que perciben como incontrolables y en las que su conducta no tiene consecuencias efectivas. La mayor o menor intensidad de la indefensión experimentada está modulada por las atribuciones efectuadas. Si la persona se atribuye la responsabilidad de lo ocurrido, puede experimentar un agravamiento del cuadro clínico. Las víctimas que llevan a cabo atribuciones internas estables y globales, siempre me pasa a mí, por ejemplo, se sienten peor que las que desarrollan atribuciones externas inestables y específicas. Por ejemplo, tuve mala suerte. Esto lo preguntan mucho, ¿eh? Lo peor es, se sienten peor cuando es atribución interna, estable y global. Yo prefiero memorizarlo con me duele todo el cuerpo para siempre. Porque es el cuerpo dentro, estable para siempre y global todo el cuerpo. Los esquemas cognitivos pueden llevar a una víctima a percibirse a sí misma, al entorno y al futuro como negativos y desarrollar pensamientos irracionales con atribuciones de culpabilidad. También se pueden producir cambios positivos en la persona, como mostrar gran aprecio por la vida, percibirse a sí misma como valiente o valorar el hecho de haber sobrevivido. C. Teoría del procesamiento de la información. La reexperimentación persistente del acontecimiento traumático es el núcleo de síntomas más específicos del TEPT. La teoría del procesamiento de la información trata de dar cuenta de las estructuras cognitivas del miedo y explicar la reexperimentación. El TEPT surge por sucesos aversivos impredecibles o incontrolables, que no han sido procesados emocionalmente de forma adecuada, e interfieren en la integración cognitiva y emocional de otras experiencias. Las estructuras cognitivas del miedo patológico se distinguen de las del miedo normal en que contienen elementos erróneos. Hay una amenaza percibida que no tiene que coincidir con una amenaza real. Cuando un estímulo adquiere un significado amenazante, la estructura amnésica se transforma en una estructura de miedo. Mnésica, empezando por M, mnésica. Vale, por ejemplo, las víctimas de agresiones sexuales tienen más probabilidad de desarrollar TEPT si los estímulos y respuestas seguros dejan de serlo. Una chica violada en casa por un conocido desarrollaría un cuadro clínico con mayor probabilidad que si ha ocurrido a manos de un desconocido y en un lugar alejado. La modificación de las reglas de seguridad, junto con la perversidad del estímulo, una persona conocida, hace que la intensidad de las respuestas fisiológicas y conductuales y el bajo umbral de activación perturben seriamente el funcionamiento cotidiano de la víctima. Vale. Tabla 4.5. Factores de vulnerabilidad ante un suceso traumático. Biográficos. Vale, factores de vulnerabilidad. Biográficos. Historia de victimización en la infancia, abuso sexual, malos tratos, etc. Antecedentes de otros sucesos traumáticos en el pasado. Psicobiológicos. Elevado grado de neuroticismo, baja resistencia al estrés. Psicológicos. Escasos recuerdos de afrontamiento. Escasos recursos de afrontamiento. Mala adaptación a los cambios. Inestabilidad emocional previa. Psicopatológicos. Trastornos psiquiátricos anteriores, trastornos adictivos del estado de ánimo, de ansiedad, de personalidad, etc. Sociofamiliares. Falta de apoyo familiar, falta de apoyo social. Si determinados estímulos activan una estructura de miedo generalizado,
se produce una fuerte explosión de activación y una reexperimentación del acontecimiento, que traen como consecuencia estrategias de afrontamiento basadas en evitación o escape, paralización, despersonalización, etc. El miedo intenso y el malestar refuerzan el TPT, al impedir a la víctima enfrentarse de forma prolongada a las situaciones. La tendencia a escapar de los estímulos sensibiliza a los sujetos, ya que las exposiciones cortas impiden la modificación de la estructura de miedo. Esto era como lo de... no me acuerdo cómo se llama esto. No me acuerdo ahora. Bueno, eso, que si las exposiciones son cortas, impiden la modificación de la estructura de miedo, que permanece inaccesible y no puede desactivarse. La evitación sistemática impide la habituación a los estímulos y está asociada a la cronificación de los síntomas. Habituación, exposición prolongada a lugares, pensamientos o imágenes traumáticos que llegan a perder progresivamente la capacidad de suscitar respuestas de ansiedad o de evitación. Voy a buscar un momento si encuentro eso. Bueno. Ya lo encontré. Ley de incubación era. Se producirá incremento de la ansiedad cuando, bajo la aparición de respuestas condicionadas fuertes, el estímulo condicionado no reforzado es presentado durante breves periodos de exposición. Se opone a la ley de extinción. No es exactamente lo mismo, pero tiene mucho que ver con esto. Exposiciones cortas impiden la modificación de la estructura de miedo. Ahí está. Impide la habituación a los estímulos. Vale. Otros modelos. Uy. A ver, bichino. Otros modelos. La teoría de la representación dual de Breuin plantea que la información... Bueno, amigo. Que la información vinculada al sufrimiento de un suceso se almacena de forma dual a través de dos tipos de representaciones: memoria verbalmente accesible y memoria situacionalmente accesible. Las respuestas patológicas surgen cuando los recuerdos traumáticos se disocian del sistema de memoria ordinario. El modelo cognitivo de Ehlers y Clark señala que las respuestas patológicas al trauma surgen cuando el individuo procesa la información de forma que produce una sensación de amenaza actual, externa para la seguridad e interna para la persona y el futuro. En este último modelo resulta fundamental la memoria del evento traumático. Ojo, Ehlers y Clark, memoria del evento traumático. Pobre elaboración y falta de integración, así como la evaluación inadecuada de múltiples aspectos. Por ejemplo, la generalización de las señales de peligro, la evaluación de sus comportamientos, la relación con los ¿quién sabe? Con los estímulos, supongo. Bueno. G. Vulnerabilidad y resistencia al trauma. La reacción ante una situación amenazante. Mira qué bicho más guapo. La reacción ante una situación amenazante también depende de la edad del historial de agresiones previas, de la estabilidad emocional anterior, de los recursos psicológicos propios, de la autoestima, del apoyo social bueno, ahora, del apoyo social y familiar y de la calidad de las relaciones afectivas. Estos elementos interactúan de forma variable en cada caso y configuran las diferencias individuales. La mayor o menor repercusión depende de la vulnerabilidad psicológica, que se refiere a la precariedad del equilibrio emocional, y también de su vulnerabilidad biológica innata, relacionada con un menor umbral de activación psicofisiológica. Esto amplifica el daño psicológico. Un desequilibrio emocional previo, autoestima baja, la mala adaptación a los cambios, actitud de fatalismo y la percepción de lo sucedido como algo grave e irreversible debilitan la resistencia a las frustraciones y generan sensación de indefensión y desesperanza. Son personas con poca confianza en los recursos psicológicos propios. La fragilidad emocional se acentúa si hay una salud precaria o una historia de victimización, estrés acumulativo, antecedentes psiquiátricos familiares y falta de apoyo. A nivel biológico hay personas más vulnerables que otras, heredada, que tiene relación con una cierta hipersensibilidad, sensibilidad ansiosa o neuroticismo, y reaccionan en forma exagerada. También existe la predisposición genética al estrés.
Por ejemplo, los portadores de alelo corto del gen que regula el transportador de serotonina tienen más posibilidades de tener niveles anormales de ansiedad, adquirir respuestas condicionadas al temor y padecer trastornos afectivos. En víctimas de agresiones sexuales, la intensidad del trauma depende de la gravedad del hecho traumático en sí y de las circunstancias ambientales, como la credibilidad de su testimonio, la reorganización familiar a raíz del abuso o el impacto de la intervención judicial, el tipo de apoyo familiar y social, así como la actuación de la justicia. Hay personas que se muestran resistentes a la aparición de síntomas clínicos tras el trauma. No quiere decir que no sufran un dolor subclínico o no tengan recuerdos desagradables, sino que son capaces de hacer frente a la vida cotidiana. La resiliencia es la capacidad del ser humano para responder positivamente ante una grave contrariedad. Es un proceso de adaptación positiva a sucesos desafiantes o traumáticos. Ahí tenemos una flor saliendo del no sé dónde, de un cemento. Supone resistir a la adversidad y transformar las situaciones adversas en oportunidades de desarrollo y crecimiento. Puede haber un crecimiento postraumático en 3 áreas. Cambios en uno mismo, aumento en las capacidades de afrontamiento, modificaciones en las relaciones interpersonales, fortalecimiento de las relaciones, cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida, modificación de la escala de valores. La resistencia al estrés se caracteriza por control emocional, autoestima adecuada, confianza en los propios recursos, aficiones gratificantes, vida social estimulante, mundo interior rico y actitud positiva ante la vida. La resiliencia se relaciona con aspectos previos al suceso traumático: personalidad, tipos de apego en la infancia, ausencia de victimización, pero también de aspectos posteriores como los recursos utilizados o el apoyo recibido. Vale, siguiente apartado, H. Factores predictores de recuperación. A. Indicadores positivos de recuperación. Un indicador es cuando se recupera la expresión verbal de los sentimientos y se pone orden en las imágenes y recuerdos del suceso. La reaparición de expresiones de afecto, sonrisa, abrazos, son señal de recuperación, así como la implicación en actividades lúdicas cotidianas y establecer nuevas metas. Crecimiento postraumático, que esto lo vimos antes. Conjunto de cambios positivos tras un suceso traumático, con aumento en la capacidad de afrontamiento, fortalecimiento de las relaciones interpersonales, espiritualidad y filosofía de vida, escala de valores. Los grupos de autoayuda pueden desempeñar un papel significativo en algunas personas, así como la ayuda de una red de apoyo social natural, sin necesidad de estar integrado en esos grupos. Los grupos de autoayuda, en la medida en que hacen que el dolor esté presente de forma permanente, pueden constituir un impedimento en el proceso de recuperación. Ojo con esto. Grupos de autoayuda pueden servir como red de apoyo, pero también pueden hacer que el dolor esté presente. Vale. B. Indicadores negativos de recuperación. Inestabilidad emocional anterior al suceso o duración prolongada de la exposición a los estímulos traumáticos. Por ejemplo, en situaciones de abuso sexual intrafamiliar en la infancia. El riesgo más alto de sufrir cronificación de síntomas es ante el embotamiento afectivo, anestesia emocional, aunque las conductas de sobresalto e hiperactivación pueden ser las más espectaculares en los primeros momentos. Otros indicadores negativos: haber sido hospitalizado por heridas relacionadas con el suceso, haber padecido un trastorno ansioso-depresivo grave, haber sido victimizado anteriormente y haber mostrado una mala capacidad de adaptación a diferentes situaciones. El pronóstico es más sombrío si la víctima adopta estrategias de afrontamiento negativas: alcohol, automedicación, evasión mental, se refugia en el pasado o alienta sentimientos de venganza. La culpa y la rabia son predictores de un peor pronóstico, así como la rumiación y la evitación intencionada de pensamientos intrusivos. V. ¿V? ¿Por qué V? Si estamos en la H. Bueno,
sería, creo. En el DSM-5, dentro del nuevo Trastornos relacionados con traumas y estresores, se incluyen 2 cuadros clínicos de la infancia: trastorno de apego reactivo y trastorno de relación social desinhibida, descritos en DSM-5 como de tipo inhibido y desinhibido, respectivamente, y otro de la vida adulta, trastornos adaptativos. Vale, entonces en el DSM-5 tenemos trastornos relacionados con traumas y estresores, tenemos 2 de la infancia: trastorno de apego reactivo y trastorno de relación social desinhibida, que puede ser de tipo inhibido o de tipo desinhibido. Y otro de la vida adulta, trastornos adaptativos. Vale. El TAR y el TRSD, trastorno de apego reactivo y trastorno de relación social desinhibida, comportan etiología común: negligencia de los cuidadores. En trastorno de apego reactivo, trastorno de la internalización de los síntomas depresivos y comportamientos de retraimiento. Trastorno de relación social desinhibida, estilo de conducta desinhibido y con comportamientos externalizantes. A ver, un poquito más, seguimos. Mirad qué petitas más buenas. A ver. Tenemos aquí. Vale, otro cuadro. Trastorno de apego reactivo. Pues aquí tenemos criterios diagnósticos del trastorno de apego reactivo. Patrón, criterio A. Patrón constante, es que esta letra a veces es un poco... Criterio A. Patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los ciudadanos adultos, que se manifiesta por las 2 características siguientes. 1. El niño raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar. Y 2. El niño raramente o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Criterio B. Alteración social y emocional persistente, que se caracteriza por 2 o más de los síntomas siguientes. 1. Reacción social y emocional mínima a los demás. 2. Afecto positivo limitado. 3. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado, que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con cuidadores adultos. Criterio C. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Negligencia o carencia social, que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto por parte de los cuidadores adultos. 2. Cambios repetidos de los cuidadores primarios, que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, cambios frecuentes de la custodia. 3. Educación en contextos no habituales, que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, por ejemplo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. D. Criterio D. Se supone que el factor relativo al cuidado del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A. Por ejemplo, las alteraciones del criterio A comienzan cuando falta el cuidado adecuado del criterio C. Criterio E. No se cumplen los criterios para el trastorno del espectro del autismo. Criterio F. El trastorno es evidente antes de los 5 años. Y criterio G. El niño tiene una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Especificar sí. Persistente. El trastorno ha estado presente durante más de 12 meses. Especificar la gravedad actual. El trastorno de apego reactivo se especifica como grave cuando un niño tiene todos los síntomas del trastorno y todos ellos se manifiestan en un grado relativamente elevado. Se caracteriza porque un menor de al menos 9 meses no establece vínculos saludables con los padres o los cuidadores. El trastorno debe hacerse visible antes de los 5 años. Este cuadro clínico puede manifestarse si los adultos no satisfacen las necesidades básicas del menor, nutrición o cuidado. Según DSM-5, el trastorno se califica de persistente si ha estado presente más de 12 meses. Grave, cuando el menor presenta todos los síntomas del trastorno en un grado alto de intensidad. Signos y síntomas: aislamiento, miedo, tristeza o irritabilidad sin causa aparente. Aspecto triste y desganado.
no buscar consuelo o no reaccionar cuando se recibe consuelo, incapacidad de sonreír, observar a los demás de cerca sin interactuar socialmente, incapacidad de pedir apoyo o ayuda, incapacidad de tender la mano cuando alguien ofrece ayuda y desinterés por los juegos interactivos. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Nos vamos a dormir? Muy bien.